Eh, Mi pregunta se refiere a algo que mencionó usted anteriormente, que es que la Iglesia Católica no puede y no debe de ser la voz de la oposición en Cuba o un partido de oposición en Cuba. Eh, Habiendo estado dentro de la Iglesia yo casi toda mi vida igual, siempre me enseñaron que la Iglesia sí es la voz, por lo menos de los oprimidos, de los perseguidos y los menos afortunados. Entonces, le pregunto si la Iglesia sigue siendo esa voz dentro de Cuba, y en particular me refiero no solo a a los 13 disidentes que fueron sacados a la fuerza de una Iglesia católica cubana anterior a la visita del Papa, pero más allá de eso a un señor que fue igualmente sacado a la fuerza habiéndose manifestado en frente de la misa del Papa en Santiago de Cuba. Sí, la iglesia era de La Habana y no fueron sacados a la fuerza. Ellos eran un grupo, me apena mucho, pero eh, todos eran eh, a- antiguos delincuentes, personas. Había un expreso cubano que había sido devuelto a Cuba, había estado 6 años aquí en la cárcel preso y fue de las personas, dijéramos, excluibles que fueron mandados a Cuba. Había toda una gente allí sin nivel cultural, algunos con trastornos psicológicos. Hay unos grupos que dañan mucho a cualquier tipo de oposición o disidencia, que se han ido creando hasta un número indeterminado. Y esos grupos buscan muchas veces poder abandonar el país, tener una condición de refugiados, etcétera. Esto fue organizado por un grupo desde Miami y al mismo tiempo fueron a varias iglesias. Hubo un grupo que nos llamó desde Pinar del Río para decir, nos han pedido que ocupemos la catedral de Pinar del Río, pero cardenal, nosotros no vamos a ir allí. Eran personas más equilibradas, más. Los que fueron a la iglesia en La Habana llegaron de manera, como tantos fieles, en una iglesia muy visitada todo el día, y allí se fueron quedando y al llegar la noche dijeron que ellos no se iban porque los estaban persiguiendo, que le iban a golpear. No había nadie en los alrededores. Yo llamé al párroco. El párroco me dijo, bueno, no, aquí no hay nadie a los alrededores, pero ellos no se quieren ir de aquí. Entonces fue el canciller del obispado para acompañarlos. Pero miren, ustedes no tienen problema. Yo voy a ir con ustedes, lo vamos a llevar a sus casas en un vehículo nuestro. Nadie los está esperando para golpearlos. Vamos a irnos. No, 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 no. Nosotros mañana en la mañana nos iremos, vamos a pasar la noche aquí. Eh, con celulares de última generación comunicaban y les decían que no se fueran desde el extranjero. Estaba pasando eso al mismo tiempo en Holguín. El obispo tuvo que ir personalmente porque el párroco no estaba y no tenía nadie y tuvo que ir personalmente a un lugar. Eh, Él les dijo, mire, tienen que irse de aquí. Esta no es una manera de proceder. Eh, y no se querían ir, pero al fin y al cabo, ustedes se van o nosotros comunicamos esto a las autoridades, que hay personas que están ocupando aquí, y se fueron. Yo llamé y para decir la situación que teníamos allí y me dijeron, nosotros, que sea uno de ustedes los que los convenza de que se vayan, que sea uno de ustedes. Se lo dijimos a ellos, no podíamos convencerlos. Ellos dijeron,
Bueno, que nos digan eso las mismas autoridades, que nos lo vengan a decir ellos. Es decir, ellos pidieron que la autoridad se lo dijera porque no creemos, sí creemos al cardenal, pero no creemos que el recado de ellos es verdad, de que no nos va a pasar nada. Entonces, las autoridades fueron a invitarlos a irse, no hicieron resistencia, nadie fue arrastrado. Todo eso es falso. Dijeron del obispo de Cienfuegos, de allá, de la otra diócesis de Holguín, que le había dado un manotazo a alguien para que el celular cayera al suelo. Nada de eso pasó. Él me escribió enseguida email para decir, aquí no ha pasado nada de eso. En otra iglesia el párroco dijo, tienen que irse, ¿eh? Y el párroco resolvió el problema. En La Habana trascendió por el hecho de que no se fueron, estuvieron mucho tiempo, nadie se percató de la llegada de ellos a una iglesia donde va mucha gente y crearon este problema. Y así fue como salieron sin resistencia, porque el párroco estaba allí y los vio. Me dijo, no, a nadie le... a uno lo tomaron por el brazo que se había escondido en el baño al momento de llegar la policía, fueron y lo buscaron, lo tomaron por el brazo. Los demás se fueron llevados a sus casas. Primero le levantaron un acta, no le levantaron un acta, le hicieron una advertencia de que eso no se podía hacer. Yo dije, no vayan a hacerle nada a esta gente, pero yo quisiera que ustedes vieran el informe de las personas que tomaron esa iglesia. Era lamentable. Algunos presos habían cumplido meses de cárcel por exhibicionismo. Otros, bueno, por delitos comunes, en la prisión 3, 4 años. Y le preguntaban, pero bueno, ¿qué ustedes quieren? ¿Por qué ustedes están aquí? No, hasta que no venga el Papa no nos vamos de aquí, porque había uno totalmente desquiciado que decía, yo personalmente voy a hablar con el Papa. Era una situación difícil. Bien, pues se cumplió lo que ellos pidieron, fueron las autoridades, lo sacaron, y después, claro, pero ya había lo que querían desde esos centros, que quedara para la historia esto, y que yo había llamado a la policía, y que lo saqué, y que lo sacaron arrastrándolo, y todo eso es falso. Todo eso es falso. Como dijeron del otro obispo que había dado un golpe a uno, todo. Es decir, las noticias se fabrican y salen una serie de noticias. Por ejemplo, nadie publicó, sino esta noticia. El cardenal ha ayudado a deportar a 130 presos. Y fueron las damas de blanco, cuando vinieron a conversar conmigo, las que me dijeron, queremos que lo saquen de Cuba. 3 veces les dije, esto lo tengo que informar porque me han puesto de mediador. Me ha dicho el gobierno que medie con ustedes. ¿Ustedes están seguras? Son todos, esa es la opinión de todos. No es de sus esposos nada más, porque era un grupo de 7. No, es de todos. Bien, yo presenté esto, y me acuerdo que éramos el arzobispo de Santiago y yo. Lo presentamos todas estas al mismo Raúl Castro. Y él dijo, bueno, podrían salir, pero no solos, sino con sus familiares. Si un país los acoge, pueden también salir los familiares. No tienen que enviárseles solos. Y yo pregunté, ¿y quien no quiera salir? Quien no quiera irse de Cuba, que no se vaya. Bueno, pues salieron y hay 12 que se quedaron en Cuba. Ya uno se fue después, vino a Estados Unidos. Pero se han quedado. Es decir, no hubo deportación. Cada uno de ellos firmó que con Iberia en un papel de que ellos no eran, porque también podían acusar a la línea aérea o que ellos se iban, que sí, y bien, y lo firmaron. Es decir, hay que tener
mucho cuidado porque se pueden fabricar noticias de una falsedad tremenda. Hay algo que es difícil de explicar, que sería muy largo, pero